Vale, pues estamos aquí grabando. Hola, Aaron, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues mira, me pillas bien. Lo primero que quería es pedirte perdón públicamente porque te he mareado para encontrar un hueco y soy una persona horrorosa para concertar una cita. Pero bueno, la verdad es que es un gusto haber sacado al final este huequecillo para poder charlar un rato e intercambiar unas impresiones. Bueno, no tienes que disculparte públicamente, porque no pasa nada. De hecho, antes de empezar la grabación estamos hablando tan de amigos, entonces se intuye que todo está bien, ¿no? Es un placer conocerte, lo quería decir también públicamente, esto. El primer vídeo tuyo que vi fue el de Ghost in the Shell, Ujú, que iba en relación con un libro que sacaste. ujú. Y me pareció algo muy interesante, ¿no? Porque normalmente tendemos a valorar el cine de animación sin el grado de abstracción que te puede proponer el propio dibujo, que es una recreación espacial. Y todo eso que argumentabas de esa estructura que está encima de Kusanagi al principio, que es como un ojo que lo puede percibir todo, ¿sabes? No sé si Ujú. recuerdas. Sí, Me dio sí. bastante que pensar cuando empecé a hacer cómic, porque yo no soy dibujante, solo soy guionista de cómics, pero normalmente una persona que está dibujando se abstrae y genera una vertebración expresiva en torno al espacio que quiera reflejar. Al no ser algo de imagen real, tiene un control, un dominio sobre toda la diégesis, la diégesis visual, vamos a decirlo de esa manera. Y Ujú. me pareció un tema muy interesante a tratar, muy interesante. Y dije, pues quiero que sea mi amigo esta persona. Luego, Bueno, luego te empecé a acosar para hacer un podcast juntos. Y bueno, al final ha surgido. Ves que además vi que te gustan las chaquetas de cuero como a mí. Y dije, pues este tío tiene que ser amigo mío. No hay otra. No hay otra cabida relacional aquí. hombre, si le gusta a alguien Ghost in the Shell y las chaquetas de cuero, yo creo que vamos por el buen camino. O Vamos por sea, el buen camino, probablemente hombre. son, Que nos son, guste. son dos indicadores buenísimos. Sí, sí. No, además, claro, fíjate, vosotros que tenéis una sensibilidad hacia el cómic tremenda, os envidio mogollón, porque paradójicamente mi formación como analista fílmico, ya sabes que a mí la imagen me flipa, el mundo de la imagen me flipa en general. Mi formación está bastante desapegada del cómic. Quiero decir, yo tengo muy pocos títulos que me gusten, pero me gustan mucho porque no he tenido esa cultura, no he cultivado, ¿no? Esa pasión por el cómic que os veo a vosotros y que me llena de envidia porque me parece un universo absolutamente extraordinario. Así que en realidad ahí sí que soy aprendiz vuestro completamente y cualquier cosa que vais comentando por Twitter o por redes, me gusta estar al loro porque sois como mis espías, ¿no? Para ver qué es lo que merece la pena y qué es lo que se está cociendo. Así que ahí la deuda es clara, la deuda es mutua. Hay muchos conceptos en común con el cómic y el cine. Yo, bueno, también tengo formación cinematográfica y me metí en el mundillo del cómic porque también me gustaba muchísimo el cómic. Pero yo veo que hay muchos conceptos en común. De hecho, estoy escribiendo un corto ahora para una productora y yo encuentro un paralelismo bastante notorio. Quiero decir que he aprendido mucho escribiendo guiones de cómic para hacer guiones de cine. ¿Sabes? Claro, Es claro. interesante. Es un tema también a tratar curioso. Pero el tema que nos ocupa no es este. No es este. Es el de ese concepto tan abstracto que se llama lenguaje cinematográfico. ¿No? Sí, vaya melón, vaya melón. Nos vamos a meter en Nos un vamos. melón Nos estamos metiendo en interesante. un berenjenal muy curioso. ¿Tú Sí. cómo definirías el lenguaje cinematográfico? Mira, un poco como por empezar así dando como unas pistas, ¿no? A mí, o sea, el término lenguaje cinematográfico, así como soltado a bocajarro, me da un poco de pavor porque me hace pensar automáticamente en como en estos libros horrorosos de cómo rodar, ¿no? Cómo Sí, rodar una conversación, cómo rodar una persecución, cómo y el plano el contra plano. plano. El Claro, contracampo. entonces, El contracampo es. exacto, Ya. cómo iluminar, y entonces todos estos libros como de instrucciones, ¿no? Que son los que en principio parece como que te enseñan a manejar el lenguaje cinematográfico, me ponen un poco los pelos de punta. A mí me mola mucho o por lo menos para mí ha sido siempre como mi guía, ¿no? Para pensar esta historia, una idea de Jean Mitry, que es un teórico muy importante francés
de la semiótica y que se pegó con todo el mundo al final de su carrera, se pegó con los psicoanalistas, con todo Dios. Y en un momento dado dice, bueno, existe un lenguaje cinematográfico, pero cada película inventa su propio lenguaje. Luego el reto no es manejar eso que se llama lenguaje cinematográfico de, mira, un plano contra plano, sino ver cómo cada película utiliza el plano contra plano o utiliza un género en la iluminación o utiliza un recurso estético. Y claro, a mí eso me estalló la cabeza porque dije, vale, a partir de aquí lo que mola no es tanto buscar una ley universal de qué es un lenguaje y si una película habla o no habla el lenguaje cinematográfico correctamente, sino entender qué lenguaje se inventa cada peli para contar lo que tiene que contar. Y a partir de ahí extrapolar un poco si el lenguaje, las decisiones del lenguaje de esa peli son a nuestro juicio más o menos afortunadas para hablar de lo que está hablando o para plantear una serie de problemas éticos, afectivos o como sea. Entonces, a mí eso fue como la pista, ¿no? Dije, vale, la movida no es buscar como la Biblia de lo que está bien o mal rodado, sino entender cada propuesta de manera individual y ver cómo se vale de una serie de herramientas. Y yo ahí sí que creo en la existencia de un lenguaje cinematográfico. Es muy interesante lo que estás diciendo, porque yo soy muy analítico, creo que... Bueno, tú has visto mi vídeo en Nosferatu, que voy mucho a lo concreto, a la realidad expresiva de cada autor y tal. Es muy interesante lo que estás diciendo porque yo siempre he defendido que hay un concepto que es inexplicable, que se llama la honestidad, yo lo llamo estúpidamente la honestidad de la imagen, ¿vale? Esto es para creerme teórico y no youtuber, ¿vale? Por eso me invento conceptos. La honestidad de la imagen es para mí aquello que hace que una imagen transmita en verdad lo que quiera transmitir, lo que desea transmitir a niveles de aspectos sociales. O bueno, vamos a decir más bien psicológicos, más que artísticos, ¿sabes? Es algo que va por otros lares. Yo creo que el lenguaje cinematográfico, bueno, esto lo digo porque tú siempre que escribes, me gusta mucho leerte, tú siempre que escribes tiendes como a acariciar un poco esa realidad que se esconde más allá de los planos, de alguna manera. Y eso es algo que valoro mucho de ti porque yo soy incapaz. Yo me quedo mucho en lo concreto. Yo creo que el lenguaje cinematográfico son todos aquellos elementos que conforman la realidad expresiva de una película. Ya está. Yo creo que cualquier persona que haga arte, vamos a decirlo así, tiene una necesidad de expresarse, porque para mí el arte es expresar algo mediante un canal comunicativo. Entonces, si ese canal comunicativo es un lenguaje, es una manera de decir o de transmitir, no con palabras, sino con, en este caso con imágenes, o con hechos o con conceptos, una determinada expresión, es preciso denominarlo lenguaje. Aquí me he enredado un poco, pero gente, son las 10:15 de la mañana y voy por mi primer café. Ok, y estamos ya con una conversación que, joder, ¿eh? Que vamos alto. Sí, sí. Vamos fuertes, hemos empezado fuertes, ¿eh? Entonces, bueno, es un poco lo que yo creo que es el lenguaje cinematográfico. Entonces, yo creo que todo arte tiene unas limitaciones en función de sus recursos materiales. En la pintura, yo que sé, nunca te puedes salir del lienzo, nunca puedes poner música en una pintura. Y no por ello es peor arte que otras, evidentemente. En la poesía, pues no puedes poner imágenes. Puedes poner, yo qué sé, puedes poner dibujos en el libro de poesía, puedes poner pequeñas fotografías, pero la poesía es el arte en sí mismo, es el poema. Entonces yo creo que el lenguaje cinematográfico tiene un conjunto de agrupaciones que son las siguientes, que son encuadre, luz, color, movimientos de cámara, sonido, atrecho, vamos a decir dirección de actores, aunque no siempre, montaje, música y espacio. Entonces creo que todo eso es lo que, más allá de eso, no puede tener nada más una película. Porque una película tiene sus limitaciones también. Entonces yo creo que es el juego, ese juego conceptual que tienen los autores a la hora de querer expresar. Eso es para mí el lenguaje cinematográfico. Vale, aquí has planteado como dos ideas, yo creo que son muy interesantes y que tienen como muchos filos. Entonces, la primera de ellas es la cuestión de la escritura, digamos, pegada al texto, ¿no? La cuestión de leer exclusivamente esos recursos cinematográficos de lo que tú llamas, y yo creo que con acierto, aunque ahora te daré
algún matiz a ver si nos ayuda a pensar a los dos. Eso que llamas el lenguaje cinematográfico y que partes como en esas subsecciones. A ver, por un lado, claro, está súper bien, sobre todo porque al final es un poco lo que marca la diferencia, ¿no? Atender a esos recursos y utilizarlos para entender cómo significa la película, cómo genera procesos de significación, que al final eso es lo que mola de la herencia de la semiótica, ¿no? El decir, bueno, una película se vale de todo esto que nos has dicho, del encuadre, del movimiento de cámara, de la dirección de actores, de tal, para generar significación y ver qué significación nos propone. O sea, eso es fundamental, esos textos que como tú propones, o sea, esa aproximación, joder, es absolutamente necesaria y ahí está gente que la hace súper bien, pues como por ejemplo Santos Zunzunegui, que es uno de mis maestros, ¿no? Que hacen unas lecturas, o Imanol Zumalde, que hacen unas lecturas pegadas a eso que llamamos la forma fílmica, que son extraordinarias y que a mí me encanta leer, ¿no? Me encanta porque es que aprendo mogollón. Claro, cuando yo intento estirar de esos elementos para llevarlos a un terreno más personal o más afectivo o más vinculado a eso que tú llamas la psicología, que a mí es una palabra que me da como un poco de grimilla, pues me gusta más hablar pues, del mundo de, pues eso, de la afección o de lo emocional. En realidad, o sea, primero sé lo que pierdo, es decir, sé perfectamente que dejo de hablar de las películas, que hay algo de la escritura estrictamente cinematográfica que se me queda por el camino. Y que también, bueno, pues como analista pues me pongo en riesgo porque al final yo tengo que escribir desde mi experiencia, no tengo esa capacidad que tienen otros críticos, otros autores como los que he citado o como Sergi Sánchez, ¿no? Que es otro tipo al que me gusta mucho leer, para hablar con precisión de la imagen. Yo tengo que llevármelo a mi foco, entonces, bueno, pues muchas veces me han acusado, y con toda la razón del mundo, de tener una escritura estrictamente pues, demasiado narcisista o demasiado basada en mi experiencia. Pues sí, es verdad, no lo escondo y es uno de mis defectos, pero bueno, también es algo que a la gente que me lee le suele gustar o le suele acompañar. Entonces ahí sé lo que pierdo y lo que gano. Y luego, por otro lado, lo que planteabas, que es muy interesante, de la cuestión de lo específicamente cinematográfico, ¿no? Esto es, joder, aquí anda que no hay debates y anda Ya. que no ha habido debates sobre el esencialismo, el dichoso esencialismo de las artes y de dónde termina la frontera entre la pintura, la escultura, el cine, la música y tal. Yo no, o sea, me interesa ese mundo, pero yo no sé hasta qué punto estamos ya en ese debate. Y te pongo varios ejemplos. Ujú. No sé hasta qué punto tiene sentido que hoy tracemos la distinción entre película, serie, videojuego, arte performativo, instalación, net art. O sea, no termino de verlo y te explico. Claro que tiene que haber una crítica esencialista porque tiene que haber especialistas en videojuegos, Ujú. especialistas en series. Yo, por ejemplo, me cuesta mucho escribir sobre series de televisión. No se me Ujú. da nada bien porque me faltan muchos códigos y me falta mucha información, mucho conocimiento frente a gente, pues yo que sé, pues como Enrique Albero. Ujú. Pero luego leo a gente mucho más joven que yo, pues como Yago París o como Javier Acevedo, ¿no? Que hacen como esta especie, los dos en cine divergente, que hacen como esta especie de, digamos, reflexión cruzada, la gente de Visual 404, por ejemplo, ¿no? Que hacen como esta especie de reflexión donde sí que saben combinar pues memes con películas, con instalaciones, con otro tipo de lenguajes y, joder, yo lo envidio mucho, ¿no? Digo, esta gente le hace muy bien, le sale y cuentan cosas que a mí me gustaría contar o cuentan cosas muy interesantes. Entonces, yo no sé si nos beneficia o no seguir con esta movida del esencialismo de las artes. También te digo, yo por humildad, con la máxima humildad, yo soy un señor de cine. Esto es algo que he aprendido, me ha costado mucho aprender muchos años, pero al final ya dices, no, es que yo solamente sé de muy pocas cosas y de lo que sé de verdad, algo y no todo es de cine y es mi terrenito. Me gusta ver los demás, pero por una pura, digamos, humildad académica, en mi caso como profesor, o crítica, yo solo sé de cine. Pero me encanta que la gente lo mezcle todo, ya hay como una especie de mix y lo lleve a otro lado porque lo hacen muy bien. A mí no me sale, pero joder, qué envidia, ¿no? La gente que lo puede hacer de esa manera como tan transversal, tan integrada, es una pasada. Ujú. El esencialismo, vamos a ver. Es muy probable que hoy en día. Has hablado de la diferencia de distinción entre película y serie, y para mí eso es un error porque ambas son cine. Al igual que mucha gente que tiende a discernir entre película y documental, cuando un documental es una película. Para mí las series son cine. Es decir, es una grabación que está
estructurada por medio de un montaje para transmitir algo. Ya está. Entonces, yo creo que sí, que una serie como Los Soprano es cine. De hecho, no has dicho esto, no he podido pensar en Los Soprano y cómo hay una inspiración de Murnau en los capítulos finales. Mm. ¿Sabes cuál te digo, verdad? Una Sí, sombra. sí, 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 ¿Sabes cuál sí. estoy diciendo perfectamente? Entonces yo por eso, a ver, me cuesta ver esa distinción que ponen mucho sobre series y cine. Entiendo que hay unos procesos de producción que son completamente distintos en un caso de la otra y que, bueno, en fin, que la televisión es un planeta aparte, vamos a decir. Pero en aspectos más formales yo creo que es lo mismo. Sobre el videojuego y la película, pues Mm. hombre, el videojuego es que convierte al jugador, que sería el que inventa el espectador en cine, en un elemento activo completamente. Entonces ya la comunicación artística Ujú. no es la misma, ¿de acuerdo? No es, es un canal completamente distinto. Entonces yo sí que creo un poco en este esencialismo de cada arte. Sí que puedo llegar a creerlo. Lo que también creo es que hay muchos puntos en los cuales se tocan. Creo que fue Bayona el que hizo un experimento en que estabas como en un sitio y te ibas moviendo y que lo había grabado él, o sea, como en VR, en realidad virtual, que tú te ibas moviendo y vas viendo el entorno a tu gusto, a tu ritmo. Eso es juntar un poco el cine y el videojuego, porque al no haber un reto activo, no se puede considerar videojuego por X motivo, yo qué sé. Entonces, supongo que sí que hay artes que a veces se tocan, hacen una especie de colaboración, como tú y yo haciendo un podcast, y en fin, eso sí que lo puedo llegar a creer, pero yo sí que creo que hay un esencialismo muy nato en cada arte. Es decir, Mm. la arquitectura tiene unos códigos que el cine no los tiene en absoluto, para nada. También te digo, y lo siento querido público, yo es que soy hegeliano de formación. Muy Entonces, buena matización, yo, muy yo buena lo siento matización. querido público, pero yo soy hegeliano. O sea, a mí Hegel me salvó la vida. Entonces, esto es real, ¿eh? A mí Hegel me salvó la vida, porque de no ser por Hegel yo seguiría emborrachándome en un bar. Ya es difícil, ¿eh? Normalmente es al revés. Tú lees Hegel y te vas a emborracharte porque no entiendes nada. En mi caso fue al revés, ¿no? Lo digo por la distinción de las artes de Hegel, que es la más célebre que tenemos. Así que eso, no sé qué pensarás, Aaron. Sí, no, yo creo que en el fondo De acuerdo. estamos como en un terreno muy parecido, muy parecido. Yo soy eh, el único matiz que un poco me permito apuntar es simplemente la cuestión de la especialización y de la necesidad de escuchar a gente que sabe exactamente manejar los códigos concretos de cada una de estas artes, entre comillas. Te pongo un ejemplo. Pues yo creo que el caso de las series es quizá el más sangrante. Sí que estoy de acuerdo contigo en que evidentemente hay muchos procesos de significación comunes entre cine y series, pero siempre tengo la sensación de cuando leo pues eso, a los grandes nombres de las series a nivel nacional y a la gente que está muy especializada, que sí que veo que utilizan códigos de lectura que tienen que ver con la narrativa, que tienen que ver con la construcción y la evolución de personajes, igual menos a nivel formal, quizá ahí está como el cogollo, ¿no? Quizá menos a nivel formal, pero sí un poco más a nivel narrativo que yo no manejo o que yo no termino de entender. Claro, evidentemente yo no sé si Los Soprano, por seguir con tu ejemplo, son una macro película. Yo sí que te puedo decir que Los Soprano, a mi juicio, encaran mucho más riesgo formal que muchas de las películas que veo en salas. Eso es Y ahí verdad. está el gran cogollo de nuestro sistema audiovisual, para mí, es la tercera temporada de Twin Peaks. O sea, la tercera temporada de Twin Peaks quizá no sea cine, pero a mí me ha parecido infinitamente más poderosa que el 99% de cualquier película que he visto en salas en los últimos 10 años. Entonces, claro, dices, cuidado con cómo nos estamos moviendo ahí. Nos encantaría que la tercera temporada de Twin Peaks fuera cine. Yo no sé si es cine, pero desde luego sí que sé que dentro del ecosistema audiovisual es el futuro. Y incluso me atrevería a decir que en el campo del arte para mí es el futuro, o sea, no es que sea el presente. Ayer en una defensa de titularidad decía Shaila García, que es experta en lenguajes audiovisuales, decía que todavía no estábamos preparados para la tercera temporada de Twin Peaks, que la habíamos visto, pero no teníamos
digamos, las herramientas para entender todavía la tercera temporada de Twin Peaks. Igual algo de eso hay, ¿eh? O sea, Puede ser. igual el futuro ha venido por ahí o el estremecimiento ha venido por ahí. Pero claro, es David Lynch, entonces claro, ahí habría que abrir, Hombre, habría que abrir otro melón muy gordo. ya, pero también te digo una cosa. Ahí tenemos Iron Empire, que muchísima gente sigue sin comprender Iron Empire. Tenemos incluso Carretera Perdida, Los Highway, que es una película Sí. tremendamente compleja. Pero es que además, yo creo que también aquí hay un tema de mercantilización del arte, que también es muy interesante, ¿no? Porque Twin Peaks tercera temporada se comercializó con Rafa Nadal y Messi diciendo, estoy viendo Twin Peaks. Y entonces, no sé si tendrás esto, la gente en Twitter dijo, hostia, vamos a ver Twin Peaks, porque tiene que ser la hostia. Lo recomiendan nuestros ídolos deportivos. Y en Twitter, el día del estreno, pero ¿esto qué mierda es? Esto no se comprende. ¿Qué está ocurriendo? Se comercializó, Movistar lo comercializó Twin Peaks esta temporada, lo bestia. ¿Qué quiero decir con esto? Que fue un evento muy curioso porque era un cine realmente complejo, yo voy a llamar cine Twin Peaks, ¿vale? Realmente Ujú, complejo, ujú. realmente críptico, pero es que, yo qué sé, el año pasado en Marienbad es del año 60 y algo, que también es muy complejo y muy críptico. Entonces, a lo mejor decía la mercantilización porque nos hemos acostumbrado, bueno, y yo me incluyo, ¿eh? El gran público se ha acostumbrado a que le den un tipo de cine que tenga una vertebración en función al sentido narrativo. Ujú. Eh, Bu- claro, ¿qué quiero decir con esto? Por eso creo que es importante el lenguaje cinematográfico, porque a mí yo hago un experimento. Yo pongo el año pasado en Marienbad a gente, que es una película que yo estudié en su momento, que me explicaron y que tengo ya bastante masticadita. Y yo noto que hay personas a las que les cuesta. A todo el mundo le gusta, pero les cuesta. Entonces, cuando me pongo a explicarla, yo noto que todo el mundo la comprende. Así, placa, a la primera. Y dicen, ah, vale. ¿Sabes el mítico, ah, vale, de Marienbad, no? Te habrá pasado a ti. ujú. Entonces, claro, es de los años 60 esa película, entonces yo creo que hemos tenido un retroceso a una especie de que llamo un nuevo neoclasicismo fílmico que intenta, por volver al lenguaje cinematográfico, lo que tú decías antes, academizar los conceptos del lenguaje cinematográfico para limitarlos. Es decir, conversación se graba en plano contra plano. Se ilumina con una luz de apoyo, con un no sé qué. Vale, el plano contra plano es que se solventó con Le Mépris de Godard, en esa conversación que hay entre ¿cómo se llaman los actores? Entre Michel Piccoli y Brigitte Bardot, que la cámara es un traveling en la mesa, ¿sabes por qué te digo? Mm. Sí, sí, o la 180 grados de la hora del lobo, sí, sí, Exacto, sí, sí. exacto, exacto. Entonces, se me hace realmente, por información evidentemente, se me hace realmente extraño no pensar en que no estamos preparados para esta temporada de Twin Peaks por razones íntegras de una mercantilización del arte. Bueno, claro, aquí hay como varios aspectos que chocan. Primero, bueno, esto que voy a decir es un poco polémico, pero me permito el lujo de decirlo. Adelante, en este En canal general, gusta la polémica. tengo, tengo muy poca confianza en eso que llamamos los espectadores en Twitter, por así decirlo. Quiero decir, pues si la motivación de una persona es ver Twin Peaks porque Rafa Nadal se lo ha recomendado, francamente creo que su recorrido audiovisual va a ser poco. O sea, no y estoy rozando un argumento elitista, yo lo sé, pero quiero decir, el aprendizaje del audiovisual, como todo, requiere un esfuerzo, requiere un compromiso, requiere un tiempo y requiere una serie de cosas que no todo el mundo tiene por qué meterle. Y me parece muy bien. Claro, claro que Entonces, no. bueno, si Movistar vende Twin Peaks utilizando a Rafa Nadal, pues probablemente sea un problema de Movistar, que quiere engañar a sus audiencias. Entonces, bueno, pues bien. No me interesa en el debate. Quiero decir, bueno, pues es su problema y si alguien no puede, no, o sea, si alguien considera que es una pérdida de tiempo ver la tercera temporada de Twin Peaks, pues me parece muy bien. Mm. Me gustaría ver por qué, pero al fin y al cabo son esos debates sobre los que no podemos perder tiempo porque no podemos volver otra vez a pontificar sobre si el público es bueno, malo, peor, si somos más listos o más tontos. O sea, es un debate que me aburre. A mí me gusta hablar para gente que se va a tomar la molestia de leer los textos
igual que yo también confieso que hay textos a los que no llego, ¿eh? O sea, y también te lo digo con toda humildad, es decir, gracias a Dios, sigo viendo películas que digo, yo todavía no estoy preparado para hablar de esto, o no estoy preparado o no tengo la sensibilidad para entrar en este mundo, ¿no? Y me pasa, te puedo leer la mente? bueno, Elox de, puedes intentarlo, dime yo. Elox de l'amour. No necesariamente, ¿No? aunque fíjate, no, fíjate que Mm. me refería más bien, por ejemplo, a cine experimental mucho más marcado, ¿no? A mí me pasa delante pues, de un Stan Brakhage, o sea, Ah, fíjate lo que vale, te digo, de sí. un Stan Brakhage o de un, yo qué sé, eh, Marco Poulos. este tipo de películas. Sí, Marco Poulos, por ejemplo, sí, me interesa mucho, pero son autores y obras ante las que yo digo, ostras, no tengo herramientas para hablar de esto, no tengo la sensibilidad necesaria, y ojo, y eso no me lleva a decir esto es una mierda, esto, porque No, no, claro Dios que me no. libre, Ujú. sino simplemente también lo que te decía antes, por humildad, decir, bueno, pues no entro en estos universos. Y si yo no entro, no sé por qué voy a exigirle a alguien que entre, pues eso, en la tercera de Twin Peaks o en, yo qué sé, cualquier película de cierta complejidad narrativa, en Marienbad, que decías tú, que me parece un ejemplo muy bueno. Lo que sí que, un poco tirando del hilo que decías, ¿no? De que ese neoclasicismo o ese neoacademicismo, que yo creo que ahí sí que hay algo muy interesante. Ujú. A mí no me molesta tanto el clasicismo si está al servicio de una historia donde queda justificado, ¿no? Claro que Y no. por ponerte un ejemplo concreto, en Tolkien, que es la biografía, no recuerdo exactamente el nombre del director, ¿no? Pero la biografía que sacaron hace 2 años, justo antes de la pandemia de J.R.R. de Tolkien, ¿no? Ujú. Una película absolutamente plana en el sentido de convencional, con una narrativa convencional, con un uso de la forma Ujú. convencional. No me molesta en absoluto porque sé de lo que va, o sea, quiero decir, bien, voy al cine, está bien contada, tiene una narrativa clásica, Ujú. o yo que sé, un Eastwood o no sé, pues me parece muy bien que exista ese neoclasicismo, porque a mí a veces me gusta ir al cine o enchufarme una película que me haga gozar con una forma que no me problematice especialmente o que no me lleve a otros lados. Mm, También me parece que tenemos que tener cuidado con entronizar la Nouvelle Vague y las normas de la modernidad, porque esto ha dado lugar a aberraciones gordas. Es decir, no todo el mundo es Godard, no todo el mundo es René, no todo el mundo es, Sabrol. yo qué sé, Chabrol o Angelopoulos, ¿no? Que es quizá uno de mis Mm. permanentes más queridos, sin duda, pero Angelopoulos es como el autor de la modernidad que a mí más me ha emocionado. Entonces, claro, es como, me gusta la idea de subir las apuestas, ¿no? Si quieres rodar como Angelopoulos, tienes que tener un dominio de la imagen muy superior y un dominio de las técnicas narrativas muy superiores a las de un director o directora medio. Eso es verdad. Eh, y me mola, ¿no? Me mola la gente, yo respeto mucho a la gente, los directores y directoras que suben el pistón y se atreven, aunque luego la película salga regulín. Pero si hay un riesgo, y un riesgo narrativo, un riesgo de lenguaje audiovisual, volviendo al cogollo de la conversación, yo Ujú. lo respeto, a mí me parece respetable. Pero también te digo, no tengo nada en contra de eso del neoacademicismo, no me molesta, Mm. siempre y cuando te digo, no enmascare pues posiciones ideológicas discutibles, vamos a decirlo así, de manera suave, para no herir Ya, sensibilidades, sí. o siempre y cuando no sirva como un ariete para decir, no, es que las películas bien contadas son única y exclusivamente las de Steven Spielberg y Clint Eastwood. Dice, bueno, a ver, cuidado, vamos a darle una vueltecita a esto. Y esto es algo que se lee mucho, ¿no? Y se respira mucho. Entonces, ahí hay Sí, matices, creo yo. me recuerda una anécdota que escuché de alguien que fue a una escuela de cine a dar clase. Perdón. Fue a una escuela de cine a dar clase y resulta que todos los chicos están deprimidos. Pero muy deprimidos. Y en esas, que el director de la escuela le dijo a este profesor: aquí solo enseñamos Tarkovsky y Berman, todo lo demás es mierda. ¿Sabes? Bueno, pues creo que es el equivalente perfecto a la Sí. gente que le flipa Spielberg o que le flipa Eastwood exclusivamente, ¿no? No, a ver, lo del neoclasicismo, perdón, lo decía porque yo creo que, bueno, esto hice un vídeo, creo que Grupo Salvaje es un ejemplo muy bueno porque Pekin Pakai emplea técnicas de la modernidad, tanto gracias a los avances tecnológicos que permitían las cámaras de la época como a la propia creatividad que impulsó la modernidad. Y
paradójicamente es una película que como que sigue resistiéndose y sigue manteniendo aspectos muy clásicos. Y hoy en día, si nos vamos al cine de Marvel, el cine de Marvel es perfectamente... Que me gustan pelis de Marvel, ¿vale? Sé que parecemos dos pedantes aquí hablando, ¿vale? Pero os juro, público, que yo disfruto pelis de Marvel. Sé que no, hay gente que no se lo cree, porque hay gente que cree que soy un pedante que solo veo a Godard aquí en mi casa, pero no es así, ¿vale? Y Aaron tampoco. Aaron tampoco es tan pedante como podemos parecer, ¿de acuerdo? Pero sí que siento que es que hay un retroceso a un clasicismo y entonces cualquier concepto... O sea, yo estoy seguro que hoy en día, al final de la escapada, ha vuelto a parecer una película extraña. Cuando en los 60 parecía ya una peli ya que se integró, en los 70 más bien, se empezó a integrar al final de la escapada. Entonces, creo que eso a un nivel expresivo es algo peligroso, de alguna manera. Porque estamos como Mm, cohibiendo mm. vías, en cierta manera. Sí, pero fíjate un poco o sea, el ejemplo de Al final de la escapada, voy a decir una barbaridad, pero muchos de los códigos visuales de Al final de la escapada hoy en día están absolutamente integrados Sí, en la publicidad. El jumping cut está bastante integrado en la publicidad y Claro, demás. o en los videoclips, O en los o sea, videojuegos, fíjate. o en los videojuegos, efectivamente, sí. O Sí, sea, sí, que sí. realmente sí que se han heredado, pero por lanzar dos cartas así encima de la mesa, una película absolutamente neoclásica que yo me negué a ver en el momento en su estreno, ¿eh? O sea, me negué, dije, no voy a pagar 8 euros por ver esto porque va a ser una basura, no me va a interesar, ya sé lo que voy a ver. Y la vi hace poco y me pareció de lo mejor que he visto en los últimos años, es La La Land. O sea, por ponerte un ejemplo, Ah. yo me negué explícitamente decir, esto no me interesa, ya me estoy hasta las narices de este Hollywood autocomplaciente que se mira al espejo, Ujú. y de pronto vi La La Land y me fascinó. Y luego, por seguir con Godard, ¿no? A mí la película, o la obra, más que la película, la obra que más me ha emocionado, me sigue emocionando y me parece una auténtica obra maestra de la historia del arte son las Histoires du cinéma. Guau, qué Y, maravilla, por es, favor. y eso sí que te puedo decir, eso no lo ha fagocitado nadie, ni la No. publicidad, ni los videojuegos, aunque sea entre comillas una serie, que había mucho que discutir aquí también, pero aunque sea una serie televisiva, para mí las Histoires du Cinema siguen siendo, bueno, o sea, uno de los hitos, igual que dices tú que Hegel te salvó de la vida. Yo que no soy especialmente godardiano, aunque lo he visto casi todo, pero no soy especialmente godardiano, las histoires du cinéma, madre mía, o sea, los sitios emocionales e intelectuales a los que me Mm. ha llevado Godard ahí, yo no, me parecen que están como en otro planeta, son de Lo otro están, planeta. lo están. Es una reivindicación cinematográfica pura, entendiendo el cine como un elemento meramente visual, pero sin embargo trasciende simultáneamente. Estoy haciendo lo que haces tú, estoy intentando expresar con palabras lo que siento, ¿sabes? Tienes un gran poder sobre mí, Aaron, me estoy dando cuenta ahora, ¿eh? No, ¡Joder! te diría que te ahorras mucho en terapia, pero no es verdad. No, no es verdad, es al contrario, vamos más a terapia. Porque luego vamos a terapia y oye, yo creo que mi psicóloga es la persona que más ha oído hablar de Godard en su vida. O sea, en Barcelona, o sea, mi psicóloga ha oído hablar tanto de Godard que sin haber visto ninguna peli de Godard, sabe de Godard una barbaridad, es increíble, ¿no? Sí, esto del cinema es una maravilla y creo que también abre puertas. Vamos a ver, yo lo que quiero decir con todo esto del lenguaje cinematográfico es que hay un conjunto de herramientas expresivas que ahí están dispuestas a que la gente los coja y como en los 60 hubo un gran boom que influyó, tengo la teoría de que influyó hasta Kubrick, fíjate, porque Sí, dentro de la yo, lógica de la modernidad, sí, 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 los planos sí, largos del Resplandor, exacto, sí, no, ¿por qué no? pensaba en 2001, porque hasta 2001 Kubrick siempre ha sido un cineasta muy También, clásico, pero sí, apareció claro. Marenbach y llega a 2001, tío, 2001 es una película completamente que se llega a abstraer en muchísimos puntos. Y me parece algo fascinante. Entonces yo creo que todo eso son herramientas que ahí están y podrían emplearse, ¿por qué no? Es decir, ayer escuché hablar de un término que se llaman colas negras. O sea, las colas negras es un elemento de montaje que es esto de que estamos viendo la película, se pone en negro, no funde a negro, se pone en negro y luego continúa la acción. Y es una herramienta que no se usa casi nada. Entonces, no todo el cine tiene por qué ser así. En absoluto. Pero yo sí que creo que estamos viviendo un retroceso, una especie de... Esto se hace así, que viene a colación con lo que decías al principio, de esa manera de entender el lenguaje cinematográfico como un lenguaje ya establecido y que no tenga por qué evolucionar. Y eso me parece peligroso a la hora de entender el Hombre, arte sí, fílmico.
No, aquí se abre otro tema de discusión. Aquí habría que hablar con la gente de Perros Verdes que sabe mucho más que yo de esta cuestión. El tema del el peligro contemporáneo del cine, ¿no? Nosotros estamos aquí Mm, como suspirando nostálgicamente por la modernidad sí. o por un otro cine, pero si hay un debate, yo creo que es sangrante que tiene mucho que ver con lo que ha pasado. A mí es un tema que me preocupa mucho, ahora ya hablando en serio, es un tema que me preocupa mucho porque tiene que ver con el pan y los puestos de trabajo de mucha gente, sobre todo después de la pandemia. Y qué va a pasar, ¿no? Sobre todo qué va a pasar, esto lo decía Desiree de Fez muy bien, qué va a pasar con las películas medianas, con las películas Mm, que no cuentan con un Netflix detrás, que no cuentan con una major potente detrás, pero que tampoco se pueden posicionar bien en lo indie porque las puedes rodar con 4 colegas en tu salón, ¿no? O sea, mm, ¿qué va a pasar con ese cine que ha estado siempre como en el medio y que al final es parte súper importante del músculo de, digamos, de nuestras salas? Porque, y esto, la crítica, hay mucha gente que lo está comentando y es verdad, la crítica cada vez está más hinchada, cada vez en el sentido de que cada vez las posiciones son más extremas, o es una gran mierda o es una película que va a cambiar la historia de la humanidad. Eh, sí. yo creo que eso es un síntoma de la propia industria. La industria a veces da la impresión de que está apostando por macromodelos como los de Marvel o como el blockbuster entendido en el peor sentido de la acepción blockbuster, o por modelos mínimos en los que yo creo que hay cosas más interesantes, pero porque a mí me interesan más. Es decir, claro que veo pelis de Marvel que decías tú antes. Ujú. Yo no soy si no hablo, esto ya es como, en fin, es un debate interminable. Si no me posiciono a favor de Marvel, más allá de las condiciones ideológicas y económicas, que sería un tema aparte para hablar, Sí. es porque yo no sintonizo con su universo, no porque las películas me parezcan horrorosas. Alguna hay que me parece horrorosa, pero también he disfrutado con alguna otra, con Ujú. Doctor Extraño Sí. o con Black Panther, ¿no? Bien, no tengo nada, o sea, no me voy a poner a modo abuelo cebolleta Ujú. con el tema Marvel, pero claro, yo reconozco que donde a mí me está emocionando más el cine ahora mismo es en la esfera de lo pequeño, es en la esfera, pues eso, de un destello bravío, por ejemplo, Ujú. no sé, o de producciones mucho más humildes, más concretas. Ujú. Pero bueno, bien, entiendo que ahora para tener una cuenta de Twitter y tener muchos seguidores tienes que estar o muy a favor o muy en contra de Marvel. A mí es Sí. un debate que me aburre profundamente, debo decirte, me aburre profundamente. Yo es que no quiero entrar en ese debate porque para mí lo de Marvel. Mira, quiero soltar una bomba ahora. Yo creo que es una tontería que se dijo hace 3 años y quiero sembrar aquí mi granito de arena. Estoy absolutamente convencido de que la gente que dice que el cine de Marvel es el nuevo western no entiende de cine directamente. Yo siento ser así. Porque hemos encontrado este paralelismo con otros tipos de películas, con las Kaiju no Iga en Japón, que son las pelis de Godzilla, de Gomera, de los monstruos estos, que había ya crossovers y movidas, y con las pelis de monstruos de la Hammer, que también había crossovers y había como un universo recreado, ¿no? Es que eso del western no entiendo a qué viene y me huele a que es con el ímpetu ese de despreciar el western. ¿Me explico? No, sí, vamos, no, yo no he leído, no sé de dónde surge esa opinión. Gracias a Dios no he leído nada al ¿No te has respecto. cruzado esa opinión hace 3 años o 4? No, Buah, pues no, estuvo, no, no, estuvo de moda. Estuvo de moda esa opinión. ya. Yo es que hace 4 años era una persona más sabia, no tenía Twitter. Entonces Claro, claro, tío. Es que. me limpiaba. Ahora he vuelto y me lo estoy pasando muy bien, pero cuando era una persona más sensata no tenía Twitter. No tienes, vamos Es a una ver, gilipollez. no tiene mucho sentido. Yo lo siento, ahora sí que me voy a poner abuelo cebolleta Venga, y va. me voy Venga, a va. poner aquí a lo Garci total, con tu permiso, pero yo el dominio del lenguaje cinematográfico que hay, 3 cartas encima de la mesa y 3 westerns muy diferentes. El tren de las 3:10 de Delmer Daves, Centauros del Desierto de John Ford, yo qué sé, El árbol del Gaydar. ahorcado del Vale. propio Daves, Vale, de acuerdo. Broken Arrow, o sea, queridos amigos, pues si tú no has visto Broken Arrow, pues te pierdes una lección extraordinaria de expresión cinematográfica. Horizontes lejanos de Anda que Anthony no. Mann.
Horizontes Hombre, Zona del Joder. Peligro, o sea, es que, claro, Sí. suma y sigue, claro, claro. Lo que pasa es que el western se ha demonizado mucho por muchos motivos y algunos de ellos, uno tiene la intuición, esto es una intuición, el western se demonizó mucho porque era un cine que se pensó que era como muy reaccionario, muy colonialista, muy fascista, y evidentemente algo de eso en algunos títulos hay, Pero si te vas a Ford, pero no lo hay. no está en Ford, no está en Delmer Daves, o sea, no está incluso en westerns claramente de serie B, los de Boetiquer y toda Hmm. esta gente, o sea, no, en absoluto, son expresiones de lenguaje cinematográfico absolutamente extraordinarias, Que en extraordinarias. su momento fueron revolucionarias. Mucho ojo. Hombre, y que fueron una base de experimentación, My Darling Clementine con la luz, buah, ¿verdad? Es My Darling que Clementine, eso no se había qué hecho, final. no se había hecho nunca. El trabajar con los Qué oscuros. Bueno, a lo mejor nunca. Hombre, Me estoy toda, relajando toda la mucho. fotografía, no, pero toda la fotografía en general de Toland, por poner un ejemplo, aunque Sí. no esté vinculada al western, pero toda la fotografía de Toland, que me da igual que al final sea una cuestión de experimentación o no, me parece una cuestión de belleza. O sea, una película fotografiada por Toland, yo lo siento, pero me da igual, o sea, me da igual. O sea, puedo detener un frame y mirarlo y sentir que el mundo es un poquito más habitable. O sea, ya está. Sí, Es eso. que es así, es así. No sé si dentro de unos años se podrá reivindicar el cine de Marvel. Ojalá, ojalá nos estemos equivocando nosotros Es y haya posible. códigos estéticos que permitan celebrarlo. No seré yo quien niegue esa posibilidad, pero sí que es verdad que, joder, macho, una foto de Tolan o un movimiento de cámara de Delmer Daves, yo qué sé, pues a mí me sigue poniendo los pelos de punta y me sigue pareciendo, y justifica mi amor por el cine y alimenta mi amor por el cine, cosa que pues lamentablemente no me ocurre con otras propuestas contemporáneas de los grandes estudios, que no digo que estén mal, pero Ujú. repito, igual mi configuración estética pues es un pelín diferente. Y si eso es un poco abuelo gruñón, pues no me permito el lujo de ser un poquito abuelo gruñón, que tampoco está mal. ¿Te das cuenta que siempre estamos volviendo en cierta medida a la fotografía, al montaje, a códigos estéticos? Sí, pero porque al final yo creo que son un poco donde nos emocionan las películas. Yo no sé si a ti te ocurrió, para mí, y lo he contado en más de una ocasión, pero es que realmente fue el giro en el que cambió toda mi percepción del cine. Yo entro en la facultad amando el cine, pero amando las historias, amando lo que sería lo que cuentan las películas, ¿no? Ujú, La peripecia, los personajes, la trama, por así decirlo, pero ujú. en el momento en el que yo descubro la forma fílmica, en el momento en el que veo que alguien para un plano y empieza a hablar de luz, empieza a hablar de, pues eso, de movimiento, empieza a hablar de... Ahí es cuando realmente a mí me estalla la cabeza y digo, ostras, no, es que lo que amaba de verdad no solo era... pues eso, la peripecia de Ethan en Centauros del Desierto, sino lo que amaba de verdad era el reencuadre final y el que la cámara Este arrancara fija. siguiendo en un traveling Ah, o en el arranque ese traveling de seguimiento. Sí, en el final la cámara está fija fija, sí, y en sí. el principio, claro, ese traveling de seguimiento inicial hacia la protagonista cuando va a salir al porche, claro, o sea, cuando yo de pronto soy consciente, tomo conciencia de ese movimiento, me echo a temblar porque digo, ostras, que ahí está a eso me quiero dedicar yo, a Claro, pensar eso me quiero dedicar yo. sí, a mí me pasó algo parecido. Yo intuía que había algo porque yo voy a confesar algo horrible. Yo soy un poco otaku, me gusta mucho el anime. Y las formas estéticas que tiene muchas veces el anime son, bueno, el arte japonés en verdad, que vienen por un concepto de allí que no recuerdo cómo se llama, vienen precedidas un poco por lo que Einstein, entre comillas, llamaría montaje intelectual. Esto de, o Godard, bueno, lo que hace el montaje orbital en el Los de la Mu, por ejemplo, esto de filmar objetos con una Mm intención expresiva detrás que se aleje un poco bueno, de donde está la acción de la historia. Me -hmm. explico, eso ocurre en Mm algunas -hmm. películas. Sí, En sí, sí, Ghost, sí. en Ghost in the Shell no, pero estoy pensando en las ovas de Kenshin. Y yo intuía que había cositas. Intuía que había una manera de narrar o de expresarse, y eso lo intuí. Pero claro, cuando el primer día de clase me pusieron una peli de Lubitsch y me contaron todo lo que había, yo dije, mindfuck. Yo esto no lo voy a hacer en mi Claro, vida, pero qué. ¿Cómo me gustaría entenderlo? ¿Sabes? claro, Esa fue mi reacción. Esa fue mi reacción. claro, 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 es claro. Y que. fíjate, Dime, Aaron. Cuenta. no, que además me encanta que hayas puesto el ejemplo de Lubitsch porque es un director
debajo de cuya aparente simplicidad, y remarco lo de aparente, hay una complejidad hermosísima en el uso de todos los recursos del lenguaje cinematográfico. O sea, Claro. claro. ¿De qué peli de Lubitsch la recuerdas por curiosidad? ¿Con cuál tuviste Un ladrón en la la alcoba. epifanía? Un ladrón en la alcoba. Total nada, claro, claro, total nada, efectivamente. Ujú. Nada, era descomunal todo aquello de la botella de champán y tal, que me dejó con la boca abierta. Entonces, claro, pero es que paradójicamente, cuando te enteras de todo esto, te das cuenta que hay cosas que te gustan mucho y que no son tan buenas. En verdad. Bueno, pero a mí me parece Pero. muy bien, o sea, No, 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 claro, por supuesto que sí, pero quiero es que, decir. Perdón, lo quiero matizar de una manera diferente. Algo que me flipa es Star Wars. Me encanta el universo Star Wars. O sea, yo es que me la soy un friki, joder. Lo tengo que reconocer ya. Si es que no soy, no sé. Y claro, cuando descubrí que el Imperio Contraataca era una película que estaba bien, pero no era. No era la epifanía del cine, como muchos críticos se empeñan en decir. Que por algún motivo, como ha sido una gran peli de éxito, tiene que tener 5 estrellitas. ¿Sabes las estrellitas que había antes? ¿Te acuerdas? En las revistas. Que. la seguimos poniendo en alguna todavía. Las seguís poniendo. No me mates, tío, por favor. Somos, sí, 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 sí. Además es un debate que siempre mantenemos. ¿Las mantenemos, no las mantenemos? Sí, sí las mantenemos. Y luego debo No. decirte, esto es algo que cuando hablo con compañeros del sector y compañeras del sector, todavía nos queda como un placer de eres crítico y pones estrellitas. O sea, sí, eso es un vicio, que algunos todavía tenemos, nos hace gracia. Bueno, vale. Eh, os quiero decir, bien, pero puedes cargar contra nosotros con toda confianza porque eso no es Lo crítica, hice en Twitter hace evidentemente. poco que puse. El mundo sería más bello si no hubiera estrellitas en las críticas de cine. Ese fue el tweet. Bien, bien, no me parece mal, no me parece mal. No Y lo hoy lo vuelvo a comparto, pero no me poner. parece mal. Y hoy lo vuelvo a poner y Muy bien. quiero que me des retweet. Si te parece bien. Dalo por hecho, claro que sí, dalo por Sí. hecho. Perdona, y todo esto que estaba diciendo lo quería hablar con con la teoría del valor. Yo tengo un amigo que se llama Ethnocritic, que aprovecho para recomendar su canal. Es un, bueno, científico social, no sé, sé que no es sociólogo, pero voy a decir sociólogo, ¿vale? Educadores sociales. Y hablando con él de esos temas, me dijo, ya, pero es que el valor que es. Y ahí ya nos metemos en un berenjenal, porque el lenguaje Además, cinematográfico eso. le da valor a la película, algo que formalmente emplee correctamente sus recursos a un nivel expresivo o no, da el valor lo que genere en el espectador, porque si nos ponemos a hablar de lo que genere socialmente una película, la mejor película de la historia posiblemente sea Titanic, si nos ponemos a hablar del impacto social que tiene, o da valor la invención dentro del propio arte, ¿no? Como citábamos A antes ver, en Histoire del Cinema, ¿no? Entonces, para mí es un poco una mezcla de las tres cosas. ¿Tú qué opinas? claro, claro, es que no, es que esa es una pregunta trampa, porque al final, y es lo bonito, ¿no? O sea, creo que, a ver, hay algo que parte de la técnica, algo que parte de la expresión y algo que parte de la experiencia, ¿no? Y son apartados que están absolutamente dislocados. Es decir, yo siempre les cuento a mis alumnos que se ríen mucho en clase porque también me vienen con esto, ¿no? Entonces, una película, ¿cuándo se puede decir que es buena? ¿Cuándo tal? No, como si hubiera se pudiera escribir un libro, ¿no? De cómo leer una película para saber si es buena o no es buena. Que es, en fin, Hmm, bueno, pero en fin, entiendo que es una fiebre que todos tenemos que pasar. sí. Una película tan nefasta en todos los aspectos, desde el montaje hasta la dirección de arte, especialmente el montaje, pero bueno, de la dirección de arte o incluso la propia construcción del guión, como es Bohemian Rhapsody, que es de lo peor que se ha proyectado, yo creo, en salas en mucho tiempo. Ujú, A mí es una película que cuando la vi me emocionó profundamente. Y de ujú. hecho, volviendo a las estrellitas, me di el lujo de cascarle 4 estrellas sabiendo que la película es absolutamente ¡No! infecta. ¿Pero por qué Sí, ponéis absolutamente. estrellitas? No. Exacto, exacto. Me permití el lujo de cascarle 4 estrellas sabiendo que la película era absolutamente infecta, eh, porque había jugado muy bien, de una manera muy sucia, muy rastrera, pero había jugado muy bien con elementos del fanservice, de un cierto momento de la música pop de los años 70 y 80. Vale, bien. Perdón, lo siento cortar, te tengo que decir algo.
Sois unos hijos de puta poniendo estrellas, lo siento mucho, de verdad, lo siento. No me quedaba a gusto si no soltaba esto, tío. Lo siento. No, pero hay que manejarlas con la ironía que merecen, ¿no? Y también bueno, es una herencia del sector, qué narices, yo Que sí que sí, las voy a defender. que sí. Entonces, Tranquilo. por eso te digo, claro, yo podría utilizarla en clase como un ejemplo de una película extraordinariamente mal construida. O sea, y hay elementos objetivos, por ejemplo, repito, el montaje, ahora que se ha reeditado el libro de Walter Moon, que es súper interesante en este aspecto, ¿no? Hay elementos objetivos para demostrar que esa película está mal montada, está mal construida, aunque creo recordar que ganó el Oscar incluso a mejor montaje. Sí. Entonces, al final dices tú, bueno, yo como crítico, ¿con qué me quedo? Me quedo más con otra serie de aspectos que tienen que ver con el encaje, con la construcción entre la técnica, la estética y la afección que despierta la película. Ujú. Pero yo creo que todo el mundo que dice cosas interesantes en el cine ahora mismo, o la gente que yo leo que me gusta leer o que me gusta ver o escuchar, está un poco como en esa dirección, ¿no? De decir, bueno, vamos a hablar también un poquito de la relación afectiva con las películas Mm. y de la relación de la forma en esa construcción de relación afectiva. No sé, a mí no me desagrada, no me desagrada. Y yo creo que el debate es muy amplio y admite pues eso, muchos matices, muchas escrituras diferentes. Me Mm. parecerá muy bien que haya una crítica demoledora contra Bohemian Rhapsody, lo merece, o sea, claro que sí, todos contra ella, pero no me va a sacar de esa ilusión absolutamente viscosa y de ese chantaje emocional que sufrí en la sala durante 2 horas y pico. Bueno, ya que estamos reconociendo cosas avergonzantes como lo de las estrellas, no te voy a dejar solo, te voy a acompañar en esto. Hay una película que para mí es muy importante y que cada vez que recurro a ella digo, no es tan mala, sé que hay cosillas que son muy mejorables, pero no es tan mala, que es La venganza de los Sith. Lo he reconocido en Mm. público, no me lo puedo creer. Voy a poner un sonido de explosiones aquí de fondo en el podcast. Esto lo digo para acordarme cuando lo esté editando, ¿no? Y hombre, puedo entender esa necesidad de reivindicar algo que para uno es muy importante. Entonces, claro, la teoría del valor es algo pues bastante complejo. Me dijo una vez alguien que también el valor lo mide el tiempo, pero no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque Horizontes Lejanos hoy en día está olvidada. Absolutamente, está olvidada. O yo qué sé, o... ¿Cómo se llama esta película? Bridge Go Round de Shirley Craig. ¿Sabes? Que del New American Ujú. Cinema Group. Que el New American Cinema Group solo se recuerda a Casabets por algún La motivo, ¿no? Casbet, sí. Claro, Sí. pero a Shirley Craig, a Maggie Menken, sean directoras impresionantes. Entonces yo creo que el tiempo también muchas veces se puede equivocar. Es interesante hablar del valor, hablar de determinados aspectos. Y luego también depende del lugar en el que te encuentres, porque aquí, vamos a decir entre comillas esto, Occidente, que sé que es un término un poco abstracto, pero en Occidente, El Padrino es una gigantesca obra maestra, que lo es, y por algún motivo el Imperio Contraataca también tiene sus estrellas. Hay más estrellas que El Padrino muchas veces, ¿no? También, y no son igual de buenas ambas películas, ¿no? Pero estoy seguro que si nos vamos a Japón, no creo que la consideración sea igual. Porque también el Mm. lugar en el que te encuentres a la hora de valorar una película, en fin, pues dicta muchos patrones estéticos. Yendo así hacia Japón, o sea, tenemos el cine de, yo qué sé, pues de Miko Naruse, que ahí estará mucho Ujú. mejor valorado y aquí en Europa, en España, vamos a decir en España, pues muchísima gente no sabe quién es y con toda razón del mundo, por otra parte. Y Miko Naruse tiene obras maestras que son tan buenas como El Padrino, posiblemente. Mm. Un paso de su tiempo y por supuesto el Padrino tiene unas innovaciones lumínicas sobre todo y de montaje en paralelo que no tiene el cine de Naruse. Pero ahí está, entonces yo por todo Bueno, esto claro, defiendo un esencialismo a raíz del ya, lenguaje cinematográfico. Ya está. ya. Claro, ahí es que ahí hay un como un parámetro, ¿no? Súper interesante, con el que yo persigo mucho a mis alumnos porque esto te lo da el tiempo y es importante tenerlo un poco como pegado a la piel. O sea, uno tiene una serie, esto es algo que aprendí de Manuel Vidal, que lo explicaba muy bien, ¿no? Decía, hay películas a las que uno
necesariamente va a volver toda la vida y vas a volver a escribir, quieras o no, si te dedicas a esto una y otra vez toda la vida, porque son películas que no te vas a poder quitar de en medio. Y que son películas que al final te dan la cifra de cómo has cambiado tú, o sea, y de cómo ha cambiado tu mirada, de cómo ha cambiado tu manera de escribir, de cómo ha cambiado tu aproximación al cine, a veces para mejor y a veces para peor. Entonces, claro, la posición desde la que miramos las películas yo es algo que respeto mucho. O sea, quiero decir, si yo hubiera hecho, por ejemplo, una crítica, hubiera escrito hace 20 años una crítica de Horizontes Lejanos, pues hubiera sido una cosa absolutamente catastrófica comparado con lo que podría escribir ahora, que no sé si sería mucho mejor, pero algo mejor sí que es. Pero sí que te puedo decir que hay películas, yo tengo 5, 10 películas, 15, sobre las que llevo literalmente más de 20 años escribiendo, todos los años. O sea, no hay año que no escriba, por ponerte un ejemplo, sobre El Séptimo Sello. O no hay año que no escriba desde el momento de su estreno sobre Melancolía. O sea, quiero decir, hay películas... Veo el Dasein todo potentemente ahí, ¿eh? Hombre, siempre, siempre, por supuesto. Ahí la deuda europea es la que es, ¿no? Sí. Y es precioso porque van apareciendo nuevas películas en la ecuación. Es decir, yo sé que dentro de unos años voy a seguir escribiendo sobre La Gran Belleza o sobre Call Me By Your Name o sobre el Evangelio según San Mateo o Saló, ¿no? O sea, quiero decir, son películas que de alguna manera pues se me han quedado pegadas, se me seguirán quedando pegadas, o Gaspar Noé, ¿no? Sobre el cine de Gaspar Noé, que es como una de mis obsesiones y de mis deudas pendientes. Entonces al final dices, bueno, hay películas muy del momento, muy contextuales. Me pasó con Joker, ya sabes que yo escribí el libro este famoso de Joker nada más salir la película. Sí. Ahora que ya han pasado 2 años, bueno, un año y pico largo desde que terminé aquel libro, o desde, sí, 2 años, desde que terminé la redacción, 2 años, tengo mis dudas de qué va a ocurrir con esta película dentro de 5, 10, 15 años. Tengo mis dudas, o de si me apetecerá volver a escribir de ella dentro de 10, 15 años, no lo sé. Pero sí, me interesa, respeto esta cuestión de los flujos temporales, respeto la cuestión de las modas, pero sobre todo lo que más respeto es eso, es la cuestión de cómo tú como crítico, como analista, según vas avanzando, vuelves hacia atrás y sabes que hay cosas que no puedes decir o que todavía no puedes decir, o que solamente dices una vez que has vivido una serie de cosas, que has atravesado una serie de experiencias, ¿no? Una de las anécdotas más bonitas que yo recuerdo de mi formación como analista, uno de mis maestros, que es Jesús González Requena, en un momento determinado estábamos en un seminario y tal, y él dijo, además un señor que ya era titular, estaba a punto de ser catedrático, o sea, ya era una eminencia absoluta en el campo en España, y se quedó así como mirando al infinito y dijo, todavía me quedan muchos años para poder escribir algo bueno sobre centauros del desierto. O sea, y lo dejó ahí, ¿no? O sea, y para mí esa frase fue como, hostia, claro, o sea, Centauros del Desierto, que está como súper estudiada, que todo el mundo habla de ella, que como que se supone que está muy al cabo de la calle, que es una película muy manoseada en el mejor y en el peor sentido de la expresión, y que el tío, o uno de los tíos que más sabe de analizar películas, te frene y te diga, no, a mí todavía me quedan 10 años para poder decir algo de valor sobre esta peli, o 20 años, o 5 los que fueran, me puso los pelos de punta, ¿no? Decir, hostia, qué cuidado, qué amor por el cine, qué cuidado, qué respeto hacia las películas, hacia la escritura, hacia lo que somos con respecto a las pelis, ¿no? Y luego, claro, esto es bonito porque al final sí escribió un seminario entero sobre Centauros del Desierto, y que es excepcional, todo hay que decirlo, y varios textos que son excepcionales, pero pasados los años, pasados muchos años. Entonces es como, sí, tenemos citas con ciertas películas y con ciertas experiencias estéticas, yo creo. Y el valor, pues el valor claro que es temporal, por supuesto, pero menos mal también, ¿no? Que podemos volver a las películas a decir otras cosas. Sí, eso es cierto. Eso es cierto. También estaba, en función de lo que has dicho, se me ha ocurrido, he recordado algo que dije hace no muy poco. Yo creo que el lenguaje cinematográfico es... Recuerdo mucho este término porque de esto iba el podcast en un inicio, ¿no? Creo que es esencial también no para entender la película, sino para no invisibilizar el discurso de los autores de la película. Porque mucha gente tiende a tacharnos como de elitistas o de pedantes, y yo creo que no hay
creo que lo pedante realmente es quedarse en esa superficialidad y no defender que hay un individuo, un conjunto de personas que han intentado establecer un discurso artístico contigo, que eres el espectador. Y el hecho de negarte a establecer esa comprensión mm, me parece un poco peligroso, por no otros calificativos. ¿Tú qué opinas? Sí, en líneas generales estoy bastante de acuerdo. O sea, sí es verdad que, o sea, quiero decir, también te lo digo, también son fiebres que con la edad se curan. Es decir, pues si soy pedante porque me gustan las historias del cinema, pues ¿qué le vamos a hacer? Que Pues, no, hombre. ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida. No, pero no, ahora hablando completamente en serio. A mí es que me gusta que una película me problematice. Me gusta que una Ujú. película me demuestre que no sé mirar y me ponga retos encima de la mesa y me haga sentirme muy enfadado o muy sorprendido o muy perdido o incluso en ocasiones muy aburrido, ¿por qué no? No, Ujú. pero también entiendo que esa no es la configuración de los espectadores o de muchos espectadores o espectadoras y tampoco me siento nada capacitado para decir que su aproximación al cine es mejor que la mía o es... No, yo tengo la mía y a mí sí que me gusta sentirme perdido delante de una película. O sea, a mí me gusta salir de la sala con la sensación de no sé lo que acabo de ver y necesito tiempo para pensar lo que acabo de ver. Ujú. No, no, o sea, para mí es No, parte de la experiencia cinematográfica. no, yo me refería más bien a la gente a los espectadores que niegan estos conceptos. Ah, que niegan la importancia del lenguaje Claro, claro, cinematográfico, de la forma fílmica, yo digamos. iba más bien por allí. No por el hecho de que una Bueno, película te resulte más o menos conflictiva en función de su interpretación, sino más bien pues este conjunto de personas que... ¿Puedo decir algo? sí, claro. Que hay muchos críticos en el sector. Si quieres, Ujú. si quieres esto lo edito y lo quito, ¿eh? No tengo ningún problema. No, 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 por favor. Se puede tal. Vale. Pues yo encuentro eso, que se quedan con una perspectiva literal de la propia historia y por algún motivo cuando les hablas de planos y de la intención autoral que tenía una persona, te lo niegan directamente. Entonces, yo creo que también por eso el lenguaje cinematográfico es importante, porque me parece, lo voy a decir, deleznable el hecho de invisibilizar un discurso de un ser humano que Ya, ha ya querido te establecer sigo, ya contigo. te sigo, Por ahí van ya los te tiros. sigo, sí, ya También te sigo. también es que tú y yo tenemos algo muy guay para hablar, pero súper guay, que yo soy autor. Yo hago cómics y he vuelto al cine recientemente, entonces más o menos tengo una visión diferente. Y tú eres un crítico y analista, en mi opinión, bastante brillante. Te lo digo tal cual, bueno, ya lo sabes, lo que opino de ti, te lo he dicho alguna vez. Entonces, creo que el hecho de hablar contigo me da una perspectiva muy diferente de cómo se contemplan las obras. Porque yo como Claro, a estoy ver, metido más en el meollo y es diferente. mm, Es muy guay. claro, es que por echar un capote a muchos de mis colegas de disciplina. Aquí está, el primer problema es que lamentablemente los medios, digamos, divulgativos no están interesados en general, hay excepciones, en trabajar desde la cuestión del análisis fílmico. Y yo lo entiendo porque pues, al final es una cosa especializada. No el análisis fílmico, la aproximación formal a las películas requiere de una especialización y requiere de unos medios que te permitan esa especialización. O sea, Ujú. te requiere pues de tener espacio, de que de tu revista o tu periódico te permita reproducir frames, de que puedas acceder a las películas para hacer análisis, porque claro, no es lo mismo ver una película en un pase de prensa Es verdad. que analizar una película porque tú tengas el archivo, la productora te la haya dado y puedas trabajar con ello. Eso es Entonces, verdad. hay como hay muchos matices ahí. También te digo, en Internet sobre todo desde que estalla la nueva crítica hasta esta parte, yo sí que he visto, y me alegro un montón, un mayor aumento por la forma fílmica, mucho Ujú. más. Además, Sí. hay un montón de cuentas de Twitter que analizan desde la forma, revistas online que incorporan análisis Canales de formales, YouTube también YouTube, hay. Sí, sí, sí. claro,
claro, o sea, y seguro que yo Twitch estoy completamente desconectado, pero estoy seguro de que en Twitch también esto está teniendo sitio. Hay menos No en lo Twitch, sé, ¿eh? porque como tienes que poner una película y pararla y tal, muchas veces hay derechos y, en fin, es algo más complicado hacerlo en Twitch, Ya. hay menos, sí. Bueno, tú también tienes canal de YouTube, No lo ¿no? sé, no lo sé. Tú también eres Bueno, youtuber. sí, sí, sí. Yo sí, y me pego con la cuestión de los derechos todos los días. Claro. Lo que pasa es que, claro, mi canal de YouTube, bueno, mi canal de YouTube realmente es una herramienta que yo utilizo por mi vocación, o sea, por mi vocación como profesor. O sea, porque al final es una cosa que yo utilizo para mis alumnos como herramienta en clase y porque he visto que tiene mucho sentido conectada con mi vocación docente, que es el centro. O sea, aunque yo escriba sobre cine, yo siempre digo que lo primero que soy es profesor, Ujú. y además profesor público. Entonces, entiendo que una de las maneras que tengo de devolverle al ecosistema social el dinero que me ingresan todos los meses en la nómina como profesor es intentar hacer una transferencia de ese contenido y ahí aparece el canal de YouTube cuando buenamente puedo, que no es siempre, lamentablemente. Ujú. Entonces, yo soy optimista. Fíjate que aquí sí que soy optimista. Creo que la crítica en general cada vez tiene más sensibilidad hacia la forma fílmica, que en Twitter esto se ve y que al que le interesa o a la persona que le interesa estar en el cogollo puede hacerlo. Yo, fíjate, me permito un brote de Sí, optimismo. eso es verdad. En la crítica mayoritaria te digo no, claro, en la crítica mayoritaria no, pero porque yo entiendo que tú no puedas ir a un periódico de tirada nacional y decir que te venden 10 páginas porque vas a analizar una secuencia de Titán. Pues entiendo que no. O sea, Ujú. entiendo que eso no te lo van a dar. Pero bueno, mientras la gente que quiera acceder a análisis de cierta profundidad lo pueda hacer vía online, tira que te va, ahí estamos dando la tabarra. Ujú. Claro, eso es cierto también. Sí, lo pienso muchas veces, que muchas veces la crítica cinematográfica estaba muy limitada. No podían hacer lo que hizo Wells cuando quiso hacer Ciudadano Kane, que fue ver la dirigencia como 15 veces para entenderla perfectamente, ¿no? Eso un crítico, no, porque tiene sus tiempos y tiene sus cosas, no puede hacer, tradicionalmente hablando, ¿no? Del aspecto de la crítica. Claro, Entonces, claro, claro, pero yo fíjate, mira, creo... Dime. no, es que esto es súper interesante porque hay una cosa que dice Castro de Paz que a mí me flipa, que es brutal, y dice, la diferencia entre un crítico y un analista. Un crítico ve 10 películas una vez, un analista ve 10 veces la misma Es la película. misma película, sí. Y ahí Puedo... está la clave. Voy a decir algo, creo que está parafraseando a Bruce Lee, ¿eh? ¿Y todo? Puede ser. No, No lo, no, no lo, no, no lo- no no lo temo al evalúa. hombre que sabe dar 10.000 golpes, temo al hombre que ha dado el mismo golpe 10.000 veces. Creo que a lo Sí, mejor parafrasea a Bruce Lee, fíjate qué cosas. Ay. me sirve, me sirve. Si no es mero mentrovato, o sea que sí. Sí, Claro. pero también lo digo porque fíjate, muchas veces yo que me encanta, ¿no? Pues gente que se dedica a la crítica de manera profesional y tiene esta capacidad de haberlo visto todo y de ver todos los festivales y toda la programación de los festivales y tal, es como, joder, qué envidia, ¿no? Cómo me gustaría tener esta riqueza audiovisual que tienen. Que no me quejo yo de mis humildes conocimientos, no me quejo, pero siempre es como decir, claro, yo necesito hacer un trabajo donde la aproximación a una película me exige otro tipo de visionados y otro tipo de trato con ellas. Pero claro, lo que aprendes es una barbaridad. Eso es una barbaridad. A mí me gusta mucho cuando me preguntan, a lo mejor hago un análisis en clase y me preguntan, siempre es una pregunta como todos los años aparece, ¿no? De ¿cuánto tiempo has tardado en hacer este análisis? Y dices tú, joder, pues no lo sabes tú bien. O sea, la No, cantidad de horas que he pasado al lado de esta película. Pero, y ya no solo eso, también el proceso de aprendizaje. Porque yo creo que el cine se claro, copia mucho a sí bueno, mismo y el hecho de ver un plano contra plano de una manera, en una película ya te condiciona y cuando la ves en la película que estás analizando dices, me evoca esto, no me evoca, es un tema muy complejo. Es un tema muy sí, complejo. sí. Pues llevamos ya una hora, no sé cómo te ves de fuerzas. Pues me veo que necesito irme a por el segundo café ¿A por el de segundo la café? mañana, pero ha sido un auténtico placer Igualmente. compartir este ratito contigo Ujú. y poder pelar la pava. Esperemos que no aburramos demasiado al personal y que no se enfaden mucho con nosotros, No, no creo. pero vamos, Se van a nos hemos enfadar. metido en buenos No nos charcos. metimos en los charcos, ya verás las estrellitas de los cojones por dónde Ya van a verás, ya tirar. verás. Muy bien. Pues nada, que nos pongan un punto, no Que nos, tengo que ningún nos, problema. que, que nos pongan una estrellita solamente a este podcast, ¿vale? Muy Pues bien. igualmente, Aaron, ha sido un placer haber charlado contigo en esto. Esperemos que haya más colaboraciones en un futuro. Que quiero Claro volver que al sí. canal de YouTube así con más ahínco.
Y bueno, dejo el canal de Aarón ahí abajo en la descripción. Darle follow. Darle follow también en Twitter. Y nada, y en Twitter provocarle, que para eso está Twitter. Y a mí también. ¿Vale? O sea, no dejéis de provocarnos en Twitter, que para eso es de Twitter. Vale, querido público. Hasta la próxima. Un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima.